Esto es The Fan Brief, donde la lealtad se convierte en rentabilidad. En el episodio anterior vimos por qué Disney produce ingresos más predecibles que la mayoría de las compañías creativas. Su ventaja no está solamente en la calidad de sus contenidos, sino en haber convertido personajes, historias y recuerdos en activos capaces de generar valor durante décadas. Donde el mercado veía entretenimiento, Warren Buffett vio lealtad estructural. Pero identificar el resultado no es suficiente. Necesitamos preguntarnos cómo logró Disney convertir una relación transaccional en lealtad estructural, y esa lealtad en una propiedad de su modelo de negocio. Se habla de creatividad, de servicio, de innovación, de atención al detalle, de cultura interna. Se estudia a los cast members, se documentan los estándares operativos y se celebran los rituales que sostienen la experiencia. Todo eso importa, pero sigue siendo consecuencia, no causa. La arquitectura de Disney puede explicarse a través de los 3 pilares del método FAN. Narrativa viva, acumulación de valor y frecuencia ritual. No como tácticas aisladas, sino como fuerzas que operan al mismo tiempo dentro del producto, la experiencia, la cultura y el modelo económico. Disney no tiene un programa de lealtad. Disney completo es el programa. En este episodio vamos a analizar esa máquina de lealtad desde dentro, no para convertir a Disney en una receta, eso sería repetir el mismo error de siempre, sino para comprender cómo una compañía puede integrar la creación de fans en la estructura misma del negocio. Empecemos por la primera fuerza, la narrativa viva, la historia que la organización encarna. La mayoría de las empresas entiende la narrativa como una función de comunicación, una historia que se redacta, se publica y se repite frente al mercado. Disney opera desde una lógica distinta. Para la compañía, la narrativa no es solo algo que el consumidor escucha. Es un sistema de significado que la organización debe representar antes de invitar al cliente a vivirlo. Ahí está la diferencia entre una historia y una narrativa viva. La narrativa viva no comienza frente al cliente, comienza dentro de la organización. Disney no podría sostener una experiencia coherente hacia afuera si sus colaboradores no entendieran primero qué mundo están protegiendo, qué papel representan y qué comportamientos mantienen creíble la historia. La cultura interna no es un pilar separado de la narrativa, es su primera encarnación. La investigación sobre identidad organizacional ayuda a explicar este fenómeno. 2 investigadores, Michael Humphreys y Andrew Brown, sostienen que la identidad individual y colectiva, y los procesos que vinculan a las personas con una organización, se constituyen mediante narrativas personales y compartidas. En otras palabras, las historias no solo comunican la cultura, ayudan a producirla. Disney parece haber comprendido esta lógica mucho antes de que se formalizara académicamente. Sus empleados no son llamados empleados, sino cast members. Los clientes no son tratados como consumidores, sino como guests. El espacio visible se concibe como el escenario, onstage. La operación que lo sostiene ocurre tras bambalinas, backstage. La propia compañía describe a sus colaboradores como integrantes de un elenco que desempeñan papeles distintos, algunos frente al visitante y otros detrás de escena, pero todos responsables de sostener la experiencia. No es un juego semántico, el lenguaje asigna identidad, y la identidad orienta conducta. La narrativa se convierte en cultura cuando deja de describir lo que la empresa quiere parecer, y empieza a definir cómo debe comportarse. Por eso la cultura de Disney no puede reducirse a sonrisas, cortesía o atención al detalle. Su función más profunda es proteger la credibilidad del mundo narrativo. En muchas compañías, los estándares se presentan como instrucciones externas. Saluda de esta manera, responde en determinado tiempo, utiliza estas palabras, sigue este protocolo. Disney introduce una lógica más profunda. La conducta debe ser coherente con el mundo que se está representando. El protocolo responde qué hacer. La narrativa explica por qué debe hacerse así. Cuando el colaborador comprende ese por qué, la cultura deja de depender exclusivamente de manuales y comienza a funcionar como criterio. Puede decidir incluso ante situaciones no previstas porque entiende qué acción protege mejor la historia. La narrativa no sustituye la disciplina operativa, la organiza, le da dirección y convierte una colección de estándares en una experiencia reconocible. La narrativa promete un mundo. La cultura interna lo vuelve creíble. Vista de cerca, una narrativa viva tiene la anatomía de un mundo, tiene geografía. En Disney, el espacio se divide entre el escenario que el visitante recorre y el backstage que lo hace posible. Tiene lenguaje, cast members, guests, palabras que asignan identidad antes que función. Tiene símbolos, un castillo, unas orejas, una silueta reconocible en cualquier rincón del planeta. Tiene personajes,
rostros que encarnan la historia y la vuelven abrazable. Y tiene reglas, comportamientos que definen qué es coherente con ese mundo y qué lo traiciona. Pero su rasgo decisivo no es ninguno de los 5, es que reserva un papel para quien llega. El cliente no es espectador del mundo, es parte de él. Disney no se limita a pedir a su gente que encarne la historia. También permite que el cliente encuentre un papel dentro de ella. El visitante puede caminar por lugares que antes solo existían en pantalla, interactuar con personajes, utilizar símbolos, aprender códigos y repetir rituales. Deja de observar la narrativa desde fuera y comienza a actuar dentro de ella. Ahí la narrativa se vuelve viva. La organización la encarna primero. El colaborador la representa, el cliente la habita y la comunidad la perpetúa. Ese ciclo explica por qué Disney no construye únicamente reconocimiento de marca. Construye identidad compartida. La empresa y el consumidor participan en una misma estructura de significado, aunque lo hagan desde papeles distintos. Sin cultura, la narrativa sería publicidad. Sin narrativa, la cultura sería disciplina sin significado. La integración de ambas convierte el servicio en algo más poderoso que una ejecución correcta. Lo convierte en evidencia de que el mundo que la empresa promete realmente existe. Pasemos a la segunda fuerza, la acumulación de valor. Cómo Disney convierte recuerdos en capital emocional. La mayoría de los programas de lealtad intenta acumular valor en una cuenta, puntos, millas, niveles o beneficios que premian la permanencia. Disney opera sobre una acumulación distinta. No registra únicamente lo que el cliente compra, construye lo que el cliente recuerda. Los programas de lealtad acumulan puntos. Disney acumula memoria. Una película vista durante la infancia, una canción repetida durante años, el primer encuentro con un personaje o una fotografía frente al castillo no son interacciones aisladas. Cada una deposita una nueva capa de significado sobre las anteriores. La relación no se reinicia con cada compra. Continúa desde un capital emocional previamente construido. La investigación sobre memoria autobiográfica ayuda a explicar su poder. 3 investigadores del comportamiento del consumidor, Mita Sujan, James Bettman y Hans Baumgartner, demostraron que cuando una marca logra vincularse con recuerdos personales, el afecto asociado a esas experiencias puede transferirse a la evaluación de la propia marca. El consumidor deja de juzgarla únicamente por sus atributos y comienza a hacerlo desde lo que esa marca le permite recordar sobre sí mismo. Disney no solo participa en momentos de consumo, se inserta en momentos de vida. Por eso cada unidad del negocio incrementa el valor de las demás. La película da significado al personaje. El personaje vuelve deseable el producto. El parque transforma la ficción en experiencia. La experiencia se convierte en recuerdo, y el recuerdo eleva el valor emocional del siguiente contacto con la compañía. No son negocios independientes unidos por una licencia, son depósitos sucesivos sobre una misma relación. Una niña que ve Frozen no compra solamente una película. Aprende canciones, adopta símbolos, utiliza un disfraz, celebra un cumpleaños y quizá, años después, visita el espacio donde ese mundo se vuelve tangible. Cada interacción expande el significado de las anteriores. El valor ya no reside en una sola experiencia, sino en la suma acumulada de todas ellas. Ahí aparece una diferencia crítica frente a los sistemas transaccionales. Un punto conserva un valor definido por la empresa. Un recuerdo adquiere el valor que le asigna el cliente. Puede crecer con el tiempo, asociarse con personas importantes y convertirse en parte de una tradición familiar. La nostalgia intensifica esa acumulación. La investigación sobre consumo nostálgico ha mostrado que las personas con una necesidad activa de pertenencia desarrollan una mayor preferencia por productos nostálgicos y que su consumo puede contribuir a satisfacer esa necesidad. La nostalgia no opera solo como añoranza, restablece conexión social y continuidad personal. Disney lo convierte en arquitectura intergeneracional. Los padres no llevan a sus hijos únicamente para que conozcan un parque o un personaje. Con frecuencia buscan compartir algo que primero formó parte de su propia infancia. La experiencia presente reactiva la memoria anterior y al mismo tiempo crea una nueva. La lealtad deja de transmitirse solamente entre compras y comienza a transferirse entre generaciones. Así, la memoria acumulada se convierte en patrimonio emocional, un activo familiar que no aparece en ningún balance, pero influye en la siguiente película, el siguiente producto y el siguiente viaje. Esa conexión también modifica la relación con el precio. En una serie de 6 experimentos, la investigadora Janine Lazaleta y sus colegas encontraron que la nostalgia puede fortalecer la conexión social, reducir la centralidad psicológica del dinero e incrementar la disposición a pagar. No significa que el precio deje de importar. Significa que deja de evaluarse de manera aislada cuando la experiencia activa pertenencia y memoria.
Disney no vende únicamente lo que ocurrirá durante una visita. Monetiza todo lo que esa visita confirma, reactiva y promete conservar. La escala de esa monetización ya la vimos en el episodio anterior. Un segmento de experiencias con un récord de $10,000 millones de utilidad operativa en el año fiscal 2025. Lo que ese dato revela, leído desde aquí, es su proporción. El 57% de toda la utilidad operativa de la compañía. El negocio donde los recuerdos se vuelven tangibles produce más utilidad que todos sus negocios de contenido juntos. Por eso su acumulación de valor no depende de recompensar al cliente después de cada transacción. Cada interacción aumenta el significado de las anteriores y prepara emocionalmente las siguientes. Es una forma de interés compuesto. El valor de la relación no crece por adición, sino porque cada nueva experiencia obtiene rendimiento sobre la memoria ya acumulada. Cuando una marca se integra en la memoria del cliente, la siguiente compra deja de comenzar desde cero. Pero ningún capital conserva su fuerza si permanece inactivo. Los recuerdos necesitan reactivarse, las historias reaparecer, los símbolos repetirse. La acumulación explica por qué Disney se vuelve más valiosa con el tiempo. La frecuencia ritual explica cómo evita que ese valor se enfríe. Y esa es precisamente la tercera fuerza, la frecuencia ritual. Cómo Disney se instala en los ritmos de la vida. Disney no genera frecuencia mediante promociones, genera rituales. Y un ritual es una frecuencia con significado. La diferencia parece semántica, pero altera por completo la relación con el consumidor. Una promoción necesita introducir una nueva razón para volver. Un descuento, una recompensa, una oferta temporal. El ritual convierte el regreso en una práctica que ya posee valor por sí misma. Por eso la frecuencia no consiste simplemente en aparecer más veces. De hecho, aparecer con mayor frecuencia no necesariamente fortalece el vínculo, también puede desgastarlo. Cuando cada interacción exige atención, solicita una compra o intenta fabricar urgencia, la marca no se integra en la vida del consumidor, la interrumpe. La frecuencia comercial mide contactos. La frecuencia ritual diseña retornos que el cliente desea repetir. La exposición hace visible a la marca. El ritual la vuelve esperada. Disney ha construido buena parte de su sistema sobre esta diferencia. No necesita que todas las interacciones terminen en una transacción. Le basta con que sus historias continúen apareciendo en momentos emocionalmente relevantes. Una canción antes de dormir, una película en familia, un disfraz, un cumpleaños, una celebración o la planeación de un viaje. Cada uno de esos contactos reactiva la narrativa y evita que el capital emocional acumulado permanezca inmóvil. Pero Disney no inventó la mayoría de esas frecuencias. No inventó la Navidad, ni Halloween, ni los cumpleaños, ni las vacaciones familiares, ni el momento en que los padres comparten historias con sus hijos. Esos ritmos ya existían en la vida de las personas. Lo que Disney hizo fue introducir sus personajes, símbolos y mundos dentro de ellos. Disney no crea todos los momentos que el consumidor repite. Aprende a instalarse dentro de ellos. La Navidad es uno de los ejemplos más visibles. Disney no creó la celebración, pero ha contribuido a moldear parte de su imaginario contemporáneo. Películas, especiales, música, decoraciones, productos y experiencias en sus parques permiten que sus personajes reaparezcan dentro de una frecuencia cultural que regresa cada año. La compañía no tiene que reconstruir la ocasión. La ocasión ya existe. Su trabajo consiste en hacer que la narrativa vuelva a adquirir relevancia dentro de ella. Lo mismo ocurre con Halloween, los cumpleaños, las vacaciones y las distintas etapas de la vida familiar. Disney identifica ritmos preexistentes y los reviste con sus propios códigos. De esta manera, la marca no depende exclusivamente de su calendario comercial. Comienza a participar en el calendario emocional del consumidor. Ahí está la diferencia entre hábito y ritual. Un hábito facilita la repetición. Un ritual le asigna significado. Ver una película puede ser entretenimiento. Verla cada Navidad puede convertirse en tradición. Vestirse como un personaje puede ser juego. Preparar el disfraz cada año puede convertirse en anticipación compartida. Visitar un parque puede ser turismo. Regresar décadas después con los hijos puede convertirse en continuidad familiar. La investigación sobre rituales de consumo ayuda a explicar por qué estas prácticas son tan poderosas. Dennis Rook describió los rituales como secuencias recurrentes en las que intervienen símbolos, comportamientos y roles. Randall Collins mostró que los rituales compartidos generan energía emocional y memoria colectiva. Y en las comunidades de marca, Albert Muñiz y Thomas Ogin identificaron los rituales y las tradiciones como mecanismos que preservan la historia y reproducen la identidad del grupo. El ritual, por tanto, no solo organiza el tiempo, mantiene presente aquello que el grupo considera importante. Disney distribuye esa repetición significativa a través de distintos ritmos.
En la vida cotidiana, sus canciones, productos, contenidos y personajes mantienen la narrativa cerca. En las frecuencias estacionales, los mismos mundos reaparecen asociados a la Navidad, a Halloween, al verano o a los aniversarios. Y en las experiencias extraordinarias, parques, cruceros, hoteles y viajes, esos significados dispersos se concentran en momentos de alta intensidad emocional. Finalmente, la frecuencia opera en una escala generacional. El niño que recibió una historia regresa años después como adulto para compartirla con sus propios hijos. No repite exactamente la misma experiencia, ocupa un papel distinto dentro de ella. Disney logra así algo poco común: acompañar a una persona a través de diferentes etapas de identidad sin abandonar la misma narrativa. Primero se vive como niño, después se recuerda como adulto, más tarde se transmite como padre. La historia permanece. El papel del consumidor evoluciona. Esta arquitectura permite comprender por qué una baja frecuencia transaccional no necesariamente representa una relación débil. Una familia puede visitar un parque pocas veces durante su vida y, sin embargo, mantener una alta frecuencia simbólica con Disney durante años. Entre una visita y la siguiente, ve películas, escucha canciones, compra objetos, reconoce personajes, planea experiencias y comparte recuerdos. La relación sigue activa incluso cuando no existe una transacción de alto valor. La ausencia de compra no implica ausencia de vínculo. Este principio confronta la forma en que muchas empresas miden la lealtad. Si el cliente no compra, no visita o no abre una aplicación, se interpreta que la relación se ha enfriado. Pero una marca también permanece activa cuando es recordada, representada, compartida o transmitida. Disney no mide su presencia únicamente en ventas, la extiende hacia la cultura, y esa presencia cultural tiene consecuencias económicas medibles. Disney es el licenciante número 1 del mundo. Los productos con sus personajes y franquicias generaron cerca de $63,000 millones en ventas retail durante 2024, casi el doble que el segundo licenciante global y poco más del 20% de todo el mercado mundial de productos licenciados. Casi nada de ese dinero se gasta dentro de un parque o frente a una pantalla. Se gasta en la vida diaria, la pijama, la lonchera, el disfraz, el adorno que regresa cada diciembre. Es la frecuencia simbólica convertida en ingreso. Cada ritual mantiene vigentes sus propiedades intelectuales y permite que el valor circule entre las distintas unidades del negocio. La película reactiva al personaje. El personaje sostiene el producto. El producto mantiene la historia presente en casa. La historia alimenta el deseo de visitar el parque. Y el parque produce nuevos recuerdos que regresan al ciclo. La frecuencia ritual es la fuerza que mantiene ese sistema en movimiento. Sin narrativa viva, la repetición sería ruido. Sin acumulación de valor, cada contacto comenzaría desde cero. Sin frecuencia ritual, la narrativa y la memoria terminarían enfriándose. El reto no consiste en inventar rituales artificiales, sino en identificar los ritmos que ya gobiernan la vida del consumidor y devolverles significado desde una narrativa propia. Las culturas y comunidades que perduran no necesariamente repiten más, repiten con sentido. Disney lo entendió antes que la mayoría. No necesita comprar cada regreso mediante una promoción. Ha conseguido instalarse dentro de los momentos que las personas ya desean volver a vivir. Y aquí llegamos a la lección final, el error de copiar a Disney. Los rituales no crean identidad. La identidad vuelve significativos los rituales. Esta es quizá la lección más importante y también la más ignorada cuando las empresas intentan aprender de Disney. Fascinadas por sus niveles de servicio, estudian los comportamientos visibles de sus cast members, documentan sus estándares, adoptan su lenguaje e intentan replicar la coreografía que sostiene la experiencia. Quieren que sus colaboradores sonrían como en Disney, que llamen invitados a los clientes, que anticipen necesidades, que cuiden cada detalle y que conviertan cualquier interacción en un momento memorable. Pero copian la forma sin comprender la causa. En el episodio anterior dijimos que quienes intentan replicar a Disney ignoran su modelo económico. Ahora podemos completar el diagnóstico. Ignoran la narrativa que hace posible ese modelo. Disney no construyó su identidad a partir de estándares de servicio. Construyó estándares capaces de expresar una narrativa que ya existía. Primero definió el mundo que quería crear. Después convirtió esa narrativa en rituales, los rituales en cultura, y la cultura en una experiencia de servicio coherente. El orden importa. Primero la narrativa. La narrativa se convierte en ritual. El ritual en cultura, la cultura en servicio, y el servicio en lealtad. La narrativa define el significado. El ritual lo convierte en comportamiento recurrente. La repetición de esos comportamientos produce cultura. La cultura se manifiesta en el servicio, y cuando ese servicio confirma la promesa original, la experiencia puede transformarse en lealtad. La mayoría de las organizaciones intenta recorrer el camino contrario.
Introduce protocolos, capacita conductas y espera que, a fuerza de repetición, aparezca una identidad. Pero sonrisas ensayadas, frases predeterminadas y ceremonias internas no pueden sustituir la ausencia de significado. Copiar el servicio de Disney sin comprender la narrativa que lo sostiene puede reproducir la forma, pero nunca el vínculo. El problema comienza con la obsesión empresarial por el servicio al cliente. Se asume que una experiencia impecable generará automáticamente conexión emocional y que el consumidor regresará porque fue atendido correctamente. Sin embargo, me atendieron bien no es una declaración de pertenencia, es una evaluación de desempeño. Un cliente puede recibir un servicio extraordinario, reconocer la eficiencia de una empresa y no desarrollar ningún vínculo con ella. Puede sentirse satisfecho y aún así elegir a un competidor la próxima vez. La satisfacción confirma que la operación cumplió. No necesariamente significa que la marca haya adquirido un lugar en su identidad. La conexión con el corazón del cliente no se produce únicamente porque alguien fue amable, resolvió rápido o recordó su nombre. Aparece cuando la experiencia confirma un significado que el cliente desea vivir, preservar o compartir. Me atendieron bien describe una interacción. Este lugar significa algo para mí, describe un vínculo. Disney no conecta profundamente porque sus colaboradores sean más corteses que los de cualquier otra compañía. Conecta porque esa cortesía ocurre dentro de una narrativa coherente. La limpieza, el lenguaje, el vestuario, la música, la arquitectura y la resolución de problemas no son virtudes aisladas. Son pruebas de que el mundo prometido funciona bajo sus propias reglas. En Disney el servicio no es la historia. Es la evidencia de que la historia es real. El cast member no está simplemente atendiendo a una persona. Está protegiendo la credibilidad del mundo al que esa persona fue invitada. Cada comportamiento tiene sentido porque responde a una narrativa anterior. La operación no intenta producir emoción desde cero. Sostiene las condiciones para que el visitante pueda entrar en la historia sin que sus contradicciones lo expulsen de ella. Por eso la conexión final no reside en pensar «me atendieron muy bien». Reside en sentir. Durante unas horas, este mundo realmente existió para mí. Solo quien propone un mundo puede entregar una experiencia de esta naturaleza. No basta con elegir palabras aspiracionales o declarar valores universales como excelencia, innovación, cercanía o pasión. La organización necesita construir una interpretación propia de la realidad, una narrativa que explique qué defiende, qué transforma y qué papel invita a ocupar al cliente. Sin esa definición, el servicio puede ser correcto, pero intercambiable. Llamar invitado al cliente no cambia la relación si los procesos continúan tratándolo como una transacción. Pedir a los colaboradores que creen magia no produce significado cuando la compañía no ha definido qué mundo está intentando hacer posible. Y copiar los rituales de otra organización difícilmente construirá identidad, porque esos rituales fueron diseñados para expresar una historia que no le pertenece. La pregunta, entonces, no es cómo podemos atender como Disney. La pregunta correcta es qué mundo propone nuestra organización y qué comportamientos deben hacerlo creíble. Solo después de responderla, el servicio deja de ser una colección de estándares y se convierte en una expresión de identidad. La cultura encuentra una razón para existir, los comportamientos adquieren coherencia, y los rituales comienzan a significar algo, porque ninguna empresa construirá lealtad profunda copiando la identidad de otra. Debe descubrir primero qué historia podría encarnar, que ninguna otra tendría derecho a contar. Gracias por acompañarme en esta segunda parte del caso Disney. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo. Esto fue The Fan Brief, una perspectiva de Appetite & Co.